ciencia chamánica. Entonces me decía, no, pues entonces el chamán y yo soy lo mismo. Entonces ese título de médico pues lo dejamos por allá escondido. Y pues no, no necesariamente, ¿sí? Es una ciencia que se origina desde una ancestralidad. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este canal que se llama Acupuntura para Párvulos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto hoy estamos para discutir algo que a mí me parece muy interesante y es empezar a entender los famosos mitos acerca del aprendizaje en la acupuntura, porque son mitos que de fondo tenemos y que quizá para las personas que de pronto estén empezando en este mundo o ya estén cursando, pues son importantes empezar a despejar. Entonces hoy vamos con los 5 mitos más importantes que tiene el aprender medicina tradicional china, porque a mí me tocó eso y me dijeron un montón de cosas y yo casi no doy ese paso para aprender medicina tradicional china. Entonces vamos a entrar a hablar acerca de los mitos. Primer mito, que los médicos son los únicos que pueden hacer acupuntura. Eso, a mi modo de ver, pues no es tan cierto, porque la historia nos ha dado grandes acupunturistas muy buenos, la verdad, que son autores de unos textos fascinantes y que definitivamente no tienen una formación médica de fondo. ¿Qué es importante y a lo que yo avalo? Uno, un muy buen entrenamiento, un buen conocimiento de la parte anatómica, eso es importante. Entonces, eso para mí es súper importante antes de, digamos, lanzarnos a hacer acupuntura. Entender que, pues, nuestro propósito como terapeutas o como médicos especialistas en el área no es empezar a hacer daño a los pacientes. Por eso es importante muy bien y yo pienso que podemos hacerlo, las personas no necesariamente tienen que tener un conocimiento de medicina de fondo, pero sí es importante que empiecen a entrar a entender y conocer muy bien la anatomía del cuerpo humano y el funcionamiento. Entonces eso me parece indispensable. Pero primer mito, que solo los médicos podemos hacer acupuntura, pues definitivamente la historia ya nos ha dicho de todas las maneras que no. Por ejemplo. Es más, por ejemplo, las enfermeras colocan todo el día agujas y están colocando todo el día agujas. Y los médicos no hacemos eso en nuestra práctica regular. Y entonces les dicen a las enfermeras que no pueden colocar agujas. Pues no sé, o sea, sí me entienden, o sea, vamos para allá. Pero entonces es importante, eso es primer mito. Ahora, depende mucho la legislación de cada uno de los países. Las legislaciones varían. Y pues hay que respetarlas definitivamente, pero hay cuestiones que podemos empezar a hacer. Segundo mito, lo que nosotros aprendemos en medicina china siempre es acupuntura y pues no, efectivamente no, la respuesta es no. No necesariamente. Dentro del conocimiento de medicina tradicional china hay otras técnicas no invasivas. Si uno no quiere trabajar con agujas, pues uno puede trabajar con otras técnicas diferentes. Entonces es importantísimo que ustedes sepan eso, que no necesariamente siempre tiene que ser medicina china es igual a acupuntura, no, porque tenemos el tuina, tenemos el uso del guasha, tenemos las ventosas, tenemos la moxibustión, tenemos otras técnicas que no implican que uno esté colocando agujas todo el tiempo. Entonces, segundo mito del aprendizaje, que aprender medicina china siempre está muy enfocado todo el tiempo a la acupuntura y pues no necesariamente debe ser así. Uno puede aprender medicina china y trabajar de pronto unas técnicas que no sean de carácter invasivo, es una gran posibilidad. Es más, uno puede entregar la medicina china a otras técnicas integrativas, como la sintergética, por ejemplo, como la geometría sagrada, como el uso de cristales en puntos de acupuntura. Por eso el aprendizaje de la medicina china tiene, y lo que nosotros promovemos, es que se pueda integrar con otras ramas de la medicina alternativa. Entonces el segundo mito es ese, que yo pues siempre que aprenda medicina china voy a tener que siempre colocar agujas, no necesariamente, ¿sí? Eso es importante porque lo puedes anclar o puedes hacer otro tipo de cosas. O puedes dedicarte al masaje, por ejemplo, ¿sí? Que no es una técnica invasiva. Entonces, ese es el segundo mito. Bueno, muy bien. Tercer mito que siempre me dicen, eso es muy difícil. Es que todo el mundo me dice que eso es muy complicado, Camilo, que no, entonces yo para qué estudio la medicina china.
La respuesta es no, no es que sea un mito. Efectivamente, yo no les voy a decir mentiras. Es difícil, sí. A mí se me dificultó mucho mi aprendizaje. Eso no es mentira. A muchos de nosotros cuando iniciamos por este camino de aprendizaje, pues inicialmente se nos parece un poco complejo. Pero lo dejo como un mito porque tenemos una gran posibilidad de hacerlo difícil de una manera mucho más amena y mucho más amable. ¿Sí? A veces debemos, cuando se nos haga difícil algo, busquemos otra vía. Eso es importante. No siempre tiene que ser el mismo profesor, no siempre tiene que ser el mismo texto. Hay otras maneras de entender eso que ustedes lo están viendo complicado y se los digo yo. ¿Sí? Hay muchos profesores en YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes quieren aprender de una manera mucho más sencilla, ¿sí? O bueno, o escojan el que quieran, el que les guste. O sea, eso no, o sea, no estoy diciendo que se queden conmigo. Quédense con el que les guste, con el que quieran. Pero de fondo es importante entender eso. Entonces, no es que sea difícil, o sea, es compleja, es bastante amplia, uno tiene que aprender muchas cosas, pero yo sé que con ese amor que le tienen a esto, con esa llamada de su corazón, uno lo puede realizar sin lugar a dudas. Pero busquen otras maneras, ¿sí? No es que sea difícil, sí se puede lograr. Bueno, entonces es un mito que lo dejé como mito para que ustedes entiendan que hasta ahora están empezando y no les está empezando a gustar. Dense la pausa. Desen la pausa para respirar y entiendan que hay otras maneras de entender eso, que a veces se vuelve difícil, que realmente no es difícil. Tiene mucha lógica. La medicina china tiene bastante lógica. Bueno, que esto es una ciencia chamánica. Pues sí, pero no. O sea, si uno entiende que es un chamán pues es un médico de una comunidad ancestral y eso se denominó un chamán. ¿Sí? Es una persona que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucho más enfocado hacia el área de la salud. Entonces, cuando yo regresé a Colombia, todo el mundo me decía, es que usted es el chamán, usted es el de las plantas, en Colombia a las plantas les decimos maticas, entonces decían, no, es que usted es el de las planticas, sí. Está bien, es una ciencia chamánica. Entonces me decía, no, pues entonces el chamán y yo soy lo mismo. Entonces ese título de médico pues lo dejamos por allá escondido. Y pues no necesariamente, ¿sí? Es una ciencia que se origina desde una ancestralidad, pero que definitivamente el uso de la fitoterapia, el uso de la acupuntura, hoy en día tiene bastantes estudios que nos avalan su entendimiento de fondo, ¿sí? Y su efectividad. Porque pues es así, ¿sí? Y ahí entonces voy para el siguiente mito, ¿sí? El siguiente mito es que se sale de esto, es todos los que nos dicen, pero usted para qué va a estudiar eso, eso es un placebo, eso no sirve para nada, eso y un placebo es lo mismo. Y pues no, mis queridos amigos, y no lo digo yo, lo dicen muchos protocolos a nivel mundial. Desde el momento que yo estudié medicina china no habían tantas guías de manejo. Por ejemplo, las guías de manejo en el Reino Unido ya manejaban dentro de los protocolos el uso de acupuntura para la cefalea. Y eran unas guías de manejo médicas. O sea, no eran unos chamanes aparecidos que no, o sea, no alguien salió de la selva y dijo, no, es un consenso médico que dice, oiga, la acupuntura sí funciona para esto. ¿Sí? Entonces, acaba el otro mito y es que es muy derivado de que esto es una ciencia chamánica. ¿Para qué estudia esto? Que es, pues es un placebo, ¿sí? Entonces uno le dicen, pero ¿para qué estudia eso? Eso no sirve para nada. Y hoy en día, de pronto, de las ramas dentro de esta integralidad, dentro de esta medicina complementaria, la acupuntura es de las que más estudios a nivel mundial tiene, con un montón de textos hoy enfocados hacia Occidente. Nos hemos encargado en los últimos años de traer todo el concepto oriental, ese concepto que a veces no lo veíamos, pero el hecho de que no se vea no quiere decir que no exista, o el hecho de que ellos hayan tenido un concepto en base al movimiento de una energía, porque por eso nos dicen chamanes, que es que nosotros movemos agujas y entonces movemos una energía, ¿sí? Definitivamente no. Hoy Occidente ha abierto la puerta, de hecho, pues eso es lo que decían de movimiento de chi, tiene que ver con un concepto de mecanotransducción, piezoelectricidad a través de la teoría de las fascias. Entonces uno lo entiende mejor, ¿ven? Entonces, que sea un placebo, definitivamente no, ¿sí? Hoy en día, lo que les decía, ya
Tenemos muchos estudios en base a lo que hace la acupuntura. Entonces, son mis 5 mitos acerca de el aprendizaje de la acupuntura. El por qué uno no debería escuchar de pronto a muchas personas cuando ustedes están con ese ánimo en el corazón. Recuerden que siempre habrá otra manera diferente de ver las cosas si esto se les está complicando mucho. Sí, hay muchos recursos hoy en día que yo en mi época no tenía, pero hay muchos recursos por internet, hay muchos recursos que ustedes pueden buscar si se les está haciendo difícil. Siempre habrá otra manera. 2, la medicina china es una medicina ancestral, pero que hoy en día tiene un montón de estudios y hoy en día muchas guías a nivel del planeta están tomando la acupuntura dentro de las referencias para trabajar muchas patologías, lo cual se hace que este aprendizaje sea bastante valioso, ¿sí? Y definitivamente es una técnica que nos ha favorecido a muchos de nosotros, siendo médicos o siendo terapeutas, dentro de nuestro ejercicio y nos ha dado muchas alegrías definitivamente. Bueno, eso es lo que les quería decir, como los 5 mitos más importantes que tiene el aprendizaje de la medicina china. Así que si hoy lo estás dudando, estés donde estés iniciando o quiero iniciar este camino, yo los invito, escuchen su corazón, qué es lo que tienen en el fondo de su corazón para dar ese gran paso. No les estoy diciendo que se queden conmigo estudiando, ¿sí? Les estoy diciendo, tomen esa iniciativa que tiene su corazón, escuchen ese amor profundo que tienen en el fondo de ayudar a los demás desde los procesos de salud de enfermedad y desen la oportunidad para abrirse a la vida y para seguir el camino, porque recuerden, la vida es muy corta, en 10 años de pronto se habrán arrepentido de ciertas cosas, ¿sí? Un abrazo para todos, les deseo un lindo día y bueno, nos vemos por ahí más adelante en esto que se llama acupuntura para párvulos. Que estén muy bien. Chao, chao.